El nombre original de DOS era QDOS, por Quick and Dirty Operating System, rápido y sucio sistema operativo. ¿Es imprescindible saber eso para que tus dispositivos y tus redes funcionen como es debido? Por supuesto que no, pero lo que este datito ilustra es hasta qué punto la computación es un mundo repleto de pliegues, recovecos y sorpresas. Hágase asesorar por los que saben, péguese una vuelta con PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soluciones informáticas desde donde Sudamérica estalla en 1000 islas. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Aristóteles era hijo de Nicómaco, médico personal del rey de Macedonia, posible influencia originaria en su interés por todo lo que huela a biología y o cuerpo humano. Y estupendo pituto para ciertos encarguitos laborales futuros. Padre y madre murieron durante su infancia, y a eso de los 17 o 18, el huerfanito migró a Atenas para atender la academia del prestigioso Platón. Brilló como investigador y conferencista, y el maestro lo apodó Mente de la Escuela. Cogitó ahí durante unos 18 años, hasta la muerte del gran prohombre. No le gustó nada el liderazgo del reemplazante, sobrino del fundador, que en paz descanse, y se fue a patiperrear por Grecia. 12 años anduvo en esas, y por ahí se dio el tiempo para contraer matrimonio. Como su gurú, Aristóteles gustaba de la variedad. Incursionó en biología, botánica, ética, historia, lógica, metafísica, retórica, psicología, filosofía de las ciencias, física, poesía, teoría política, zoología y química. Le lleva la primera mención registrada del agua destilada. Fundó la lógica formal y su sistema fue considerado por siglos la máxima expresión de la disciplina. Dado que como forastero no tenía derecho a comprar propiedades, él y su pandilla se reunían en los terrenos de un gimnasio situado en las cercanías del templo de Apolo Licio, siguiendo la tradición de filósofos anteriores como Sócrates. Por eso hablaban del Likeion, y por eso Liceo describe hoy un lugar de enseñanza. En 1996, arqueólogos descubrieron por accidente los restos del original bajo un estacionamiento. A la corriente pedagógica la llamaban peripatética, derivado del griego para pasear, por la costumbre de filosofar al caminar. Entre los peripatéticos que babeaba oyendo a Aristóteles estaba Metrocles. Relata Diógenes Laercio que Metrocles soltó un pedo mientras discurseaba y se frustró de tal manera que se encerró en su casa con el plan de no salir hasta morir de hambre. El cínico Crates de Tebas le llevó cena, le explicó que un buen gas no es motivo de vergüenza y expidió una sonora ilustración de su punto. Ante tan persuasivo testimonio gasífero, Metrocles volvió en sus cabales y se volvió cínico. Detengámonos, pues, en algunas de las ideas más heterodoxas de Aristóteles, ese autor reverencial que tanto ha moldeado el pensamiento de Occidente. Antes, eso sí, considere que la breve introducción que precedió a aquellos platónicos minutos del episodio pasado aplica también aquí. De nuevo, él era brillante y su peso en la historia de las ideas es aún mayor que el de su predecesor, pero pisar donde nadie ha pisado te expone a tropezones. Lo que sigue
no pretende ser una síntesis representativa de sus ideas, sino un paseo escogido con pinzas solo sobre su dimensión freak. A diferencia de Platón, el profe Aristóteles sí se dio el tiempo de fundamentar sus ideas en observaciones detalladas. En el marco de su patiperreo, dedicó 2 años a estudiar la biota de la isla de Lesbos y las aguas circundantes y a recopilar testimonios de apicultores, pescadores y gente así. Su trabajo lo convirtió en el primer naturalista de quien se conserva obra escrita. De hecho, cerca de 1/4 de sus palabras supervivientes al paso de los milenios tratan sobre zoología, y no volveríamos a ver estudios tan detallados hasta el siglo XVI. Sobre botánica, escribió quizás algo comparable, pero esas obras se perdieron. Sí se conservan 2 libros de su discípulo, Teofrasto. Describió las adaptaciones fisiológicas de los animales a las necesidades funcionales, como el cuerpo estilizado de las garzas, pero consideraba las mutaciones o hibridaciones como anomalías y criticó por tanto las ideas protoevolucionistas de Empédocles. A su juicio, las especies son inmutables y es sencillamente ridículo que accidentes de la biología pudieran conducir a resultados ordenados y estables. Hoy sabemos que eso es exactamente lo que sucede. Reconoció 1/2 millar de especies y las ordenó en una escala de perfección, con los humanos en el pináculo. Anotó que las especies más elevadas dan a luz criaturas vivas, cálidas y húmedas, y las inferiores se contentan con huevos fríos, secos y de aspecto mineral. Agrupó a lo que hoy llamamos vertebrados en el casillero de animales con sangre, que a su vez se dividen en vivíparos y ovíparos, y a los invertebrados en el de animales sin sangre. Advirtió que los delfines son vivíparos y no peces. De los elefantes dijo que es el animal que supera a todos los demás en ingenio e inteligencia. Y de los camellos que tienen 4 ubres como la vaca, una cola como la de un asno y los órganos genitales del macho orientados hacia atrás. Los erizos se aparean erguidos, vientre con vientre, y las palomas se besan junto antes de la cópula. Sin este preliminar, el macho no cumpliría su función. Consignó que la cría del triáquido, un tiburón, crece en algo parecido a una placenta, hecho que se confirmó en 1842. Registró que el macho de cierto silúrido protege los huevos durante unos 45 días, luego de que la hembra se marcha, un testimonio ratificado en 1890, y por eso recibió como nombre científico Silurus aristotelis. Describió los ectocótilos, el tentáculo donde los pulpos machos almacenan y desde el cual transfieren la esperma, y anotó que durante el apareamiento puede desprenderse. En la Edad Moderna, este relato solía descartarse como fantasioso, pero fue chequeado en 1817. Tratándose de reproducción, habló no solo de cefalópodos. Propugnaba que las mujeres se casen alrededor de los 18 y los hombres a los 37 o un poco antes, porque tales edades permiten que la unión ocurra durante el apogeo del vigor corporal. Aunque tampoco conviene pasarse la mano con el vigor. Mire que el profe Aristóteles enseñaba que a los más libidinosos se les caen las pestañas y el pelo. Enseña que un hombre pierde el cabello solo una vez iniciada la actividad sexual, pues el cerebro es la parte más fría del cuerpo. De hecho, su función es refrigerar la sangre, y el coito implica pérdida de calor corporal. Sostiene que es la parte frontal la que se queda calva porque allí se encuentra el cerebro, y como el del hombre es mucho más grande y húmedo que el de los animales, le ocurre solo a él. La verdad es que lo padecen varias especies de primates. Las mujeres, por supuesto, no sufren de este problema, porque su naturaleza es similar a la de los niños. Ambos son incapaces de producir semen.
Menciona además un tipo de hombre inmune a la calvicie: los eunucos. Esta parte sí es cierta y se debe a que la alopecia androgénica estándar es provocada por la acción de hormonas masculinas. Quizás a partir de ese fenómeno infirió el profe Aristóteles el vínculo entre actividad sexual y calvicie. Juzgaba los penes grandes menos fértiles porque la semilla debía viajar más distancia, se enfriaba y perdía su vitalidad. Sostenía que esa semilla aportaba la esencia o eidos y que las mujeres solo contribuyen rasgos superficiales como el color de los ojos. Aseveraba que la sangre menstrual es un insumo para el embrión y por eso la regla cesa durante el embarazo. Así como el carpintero es distinto de la madera que trabaja, el semen es distinto de la sangre menstrual sobre la que actúa, decía Aristóteles. Una vez concluidos los 9 meses de gestación, veremos asomar un niño si todo anduvo como corresponde. Pero solo una niña si es que el feto no recibió suficiente calor. Ellas vendrían siendo defectos de la naturaleza y por eso el hombre es por naturaleza superior y la mujer inferior. El hombre gobernante y la mujer súbdita. esta asimetría la exportó al plano animal y nunca le convenció que los apicultores denominaran reina a la ponedora de la colmena. Él estaba acostumbrado a los varones como jefes de estado y optaba por hablar de abeja rey. Se refería a las obreras y soldados, que son hembras, como machos, y a los zánganos indolentes y sedentarios, que sí son machos, como hembras. La verdad es que no solo los despistes del profe Aristóteles, sino que toda la sexualidad griega hoy parece enigmática. La pederastia, la relación sexual entre un hombre adolescente y un hombre adulto, era una institución social tan aceptada como el matrimonio heterosexual y entendida como parte esencial de la cultura. Y, como los hombres practicaban gimnasia piluchos y aceitados, sobraban las oportunidades para vitrineos previos. Algunos compraban el sudor y la suciedad corporal de atletas y campeones famosos, extraída con una espátula llamada strengis, con la esperanza de absorber su fuerza y vitalidad. También había mujeres adineradas que lo adquirían a modo de crema humectante super premium. Aunque en rigor los deportistas no se desenvolvían completamente desnudos. Mostrar el glande sí era de mal gusto, por lo que quien figurara en bolas vestía al menos un quinodesme, una tira de hilo o cuero que se ataba para ocultar ese pequeño bastión del pudor. Si usted podía ver algo en esa entrepierna, diría Aristóteles, es porque poseemos 5 sentidos. Él fue quien implantó esa comprensión de nuestro inventario perceptivo y a nivel popular aún se la da por cierta, aun cuando son mucho más que 5. Poseemos sensores para aceleración, equilibrio, dolor, la posición de las partes del cuerpo, la temperatura relativa, niveles de CO2 en la sangre, sed, apetito y un largo etcétera. Aristóteles sostenía que la percepción captada por los 5 sentidos es interpretada a través del sensus communis o sentido común, un concepto que él acuñó y al que le asignaba un asiento físico en el corazón, el centro del sistema psíquico. Como pueden apreciar, nuestro amigo mezclaba sus años de metódica observación empírica con afirmaciones sin la más remota base en evidencia, que se despachaba con una soltura exasperante. Según Bertrand Russell, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, Aristóteles sostenía que las mujeres tienen menos dientes que los hombres. Aunque estuvo casado 2 veces, nunca se le ocurrió verificar esta afirmación examinando la boca de sus esposas.
También dijo que los niños estarán más sanos si son concebidos cuando el viento sopla del norte. Se deduce que las dos señoras Aristóteles tenían que salir corriendo y mirar la veleta todas las noches antes de encamarse. Afirma que un hombre mordido por un perro rabioso no se volverá loco, pero cualquier otro animal sí. Que la mordedura de la musaraña es peligrosa para los caballos, especialmente si el ratón está preñado. Que los elefantes que sufren de insomnio pueden curarse frotándose los hombros con sal, aceite de oliva y agua tibia. Y así una y otra vez. Sin embargo, los catedráticos clásicos, que nunca han observado ningún animal excepto el gato y el perro, continúan elogiando a Aristóteles por su fidelidad a la observación. Permítame confirmar ese Una y otra vez. Sostenía además que los planetas más lejanos transitaban más lento porque estaban más próximos a la esfera celeste y la fricción los ralentizaba. Que los efemerópteros son cuadrúpedos, aun cuando es cosa de abrir los ojos para contar 6 patas. Que en los arcoíris hay solo 3 colores. Que las anguilas nacen de lombrices de tierra formadas de barro que crecen a partir de las entrañas del suelo húmedo. Se acerca un periodo que es para mí muy temido, la Navidad. Es que no regalo otra unidad más de algo que el destinatario ya tiene. No le voy a dar el 19º cinturón o la 50ª botella de vino. Busco siempre algo diferente, algo que pase de 0 a 1, de no poder gozar, porque simplemente no tiene, a poder gozar. Y ni el chocolate ni la crema para las manos cumplen el objetivo. Eso me la pone re difícil y por eso lo envidio a usted, que en su calidad de público de este podcast ya tiene el desafío resuelto para esta Navidad. La Trivia Freak le soluciona de inmediato y a la perfección el reto de encontrar un regalo entretenido, memorable, distinto y que tira cualquier pinta porque es grandote. Es como el Trivium, solo que en vez de formular preguntas insípidas como ¿cuál es la montaña más alta de África?, formula preguntas cuya respuesta es freak, como que cuando un europeo informó por primera vez nieve en la montaña más alta de África, lo atribuyeron a alucinaciones provocadas por la malaria. Es con alternativas, todas muy freak, solo que una de ellas es cierta. El juego grande con 700 tarjetas a 30 lucas. Los 5 chicos temáticos con 100 tarjetas cada uno a 15 lucas y siguen siendo un salvador regalo de Navidad. En tiendas de juegos y en datosfreak.org/triviafreak. Respecto al sistema de gobierno, el profe Aristóteles articuló una clasificación de 3 niveles: unipersonal, de una minoría o de la mayoría. Cada uno tiene 2 manifestaciones: la virtuosa, orientada al bien común, y la pervertida, orientada al beneficio propio. En el nivel unipersonal, las opciones son monarquía, la buena, o tiranía, la pervertida. En el de minoría, aristocracia u oligarquía. Y en el de mayoría, politeía, algo así como gobierno constitucional muy virtuoso, o la versión pervertida, democracia, ese gobierno anárquico de la multitud. Entonces, de mejor a peor, las opciones son: 1. Monarquía. Siempre que exista un individuo excepcional, un rey filósofo, diría Platón. La segunda mejor, aristocracia. 3. Politeía. 4. Democracia. 5. Oligarquía. Y 6. La peor de todas, la tiranía. A la democracia, como buen discípulo de Platón, le ponía tan pocas fichas en parte porque propendía a la elección de miembros de la oligarquía. De hecho, encontraba menos reparos en el sistema de sorteo aplicado para la selección de legisladores.
Par de patos. Par de patos 22. Ahora, si ya no queda más remedio que contentarnos con la democracia, por favor no se le vaya a usted a ocurrir expandir el derecho a voto a los menos acomodados, porque Los pobres están siempre recibiendo y siempre demandando más y más. menos vaya a extender el derecho a las mujeres, imagínense. Mal podrían participar en la actividad política, decía él, por 2 motivos. El primero, su falta de razón. El segundo, que tal actividad exige imparcialidad y las mujeres no pueden serlo porque están demasiado entrelazadas con sus emociones, víctimas de un apego muy intenso a sus familiares. No, pues, ellas deben abocarse a labores domésticas. Ya sea monarquía, la caótica democracia o cualquier otro mecanismo, ningún sistema de gobierno será infinito. El profe Aristóteles sostenía que sobrevienen inundaciones cíclicas que destruyen parte de la civilización. A intervalos fijos, en un largo periodo de tiempo, hay un gran invierno y un gran exceso de lluvias. Y si el evento viene acompañado de truenos, él provee una explicación, por supuesto. Es el viento golpeando las nubes. Añade que estos diluvios son seguidos por periodos prolongados de sequía. Aún más influyente que sus ideas políticas es su metafísica. Es una compilación de textos sobre temas abstractos como la teoría de la sustancia, los diferentes tipos de causalidad, la forma y la materia, el cosmos y la existencia de objetos matemáticos. Se han expuesto sesudas interpretaciones acerca del significado de metafísica y el concepto dio nacimiento a toda una nueva rama de la filosofía. Esa palabra, sin embargo, fue acuñada 250 años después de la muerte del protagonista de esta historia por Andrónico de Rodas y debido a una razón de lo más prosaica. Indicaba que en sus estanterías esos volúmenes se ubicaban metá, más allá que los libros de temas físicos, como los de zoología. En la metafísica describe cómo la filosofía presocrática había sido únicamente teórica y cómo Sócrates la orientó hacia las cuestiones humanas. La ética, afirmaba Aristóteles, es práctica más que teórica. No se trata solo de reflexionar sobre la naturaleza del bien, sino que de ayudar a alcanzarlo en los hechos. Escribió harto sobre el tópico. Quizás le suene la Ética a Nicómaco. Sí, esa es la que señala que es improbable que alguien feo o sin hijos pueda alcanzar la felicidad. Igual, ojo con adentrarse en la ética aristotélica, porque abogaba por una ley que prohibiera criar a niños con deformidades. A esos había que dejarlos morir en los elementos. Y por la esclavitud perpetua para ciertas personas simplemente por ser quienes son. Hay esclavos y hombres libres que lo son por obra de la naturaleza. Se puede sostener que esta distinción subsiste realmente siempre que es útil al uno el servir como esclavo y al otro el reinar como señor. Se puede sostener, en fin, que es justa y que cada uno debe, según las exigencias de la naturaleza, ejercer el poder o someterse a él. Por consiguiente, la autoridad del señor sobre el esclavo es a la par justa y útil. Imagine lo conveniente que resultó para los esclavistas a lo largo de los siglos que el intelecto más reputado de Occidente defendiera la legitimidad de su negocio. En 1550, el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda, experto en Aristóteles, celebró un famoso debate con el dominico Bartolomé de las Casas, el gran protector de los indígenas americanos, acerca de la justicia de su esclavización. Sepúlveda enarboló como argumento de autoridad la esclavitud natural defendida por el profe. Es interesante que Las Casas no osó descartar el precepto de Aristóteles como una inhumana cabeza de pescado, algo en lo que hoy todos concordamos, sino que se limitó a argumentar que no aplicaba en particular a los americanos porque no eran bárbaros.
con sus luces y sus sombras, la obra del profe Aristóteles conformó un marco conceptual tanto para la escolástica del cristianismo medieval tardío como para la filosofía islámica de esa época, y mantuvo su influencia incluso después de aquellas sacudidas intelectuales que fueron el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración. Y eso que durante siglos lo que Occidente sabía de Aristóteles provenía de traducciones latinas realizadas por monjes a partir de recitaciones judías españolas de textos árabes traducidos del siríaco utilizando fragmentos supervivientes de documentos griegos koiné que lo citaban de segunda mano a partir de fuentes griegas áticas. Pero las versiones contemporáneas, para su tranquilidad, sí han sido traducidas directamente del griego ático. Las referencias a su persona son además abundantísimas en el campo de la cultura. Expresión particularmente curiosa es Aristóteles y la cortesana, un cuento medieval acerca del triunfo de una mujer seductora sobre lo que se entendía era el mayor portento intelectual. El relato fue llevado a la pintura y la escultura por cientos de artistas a partir del siglo XIII mediante la imagen de una dominatriz que pone a Aristóteles en cuatro y lo monta. En algunos casos hasta le da nalgadas. Aristóteles tuvo muchos pupilos, pero a diferencia de Sócrates y Platón, el que empapó la posteridad no era filósofo, sino que conquistador. Para enterarse de esos detalles, googlee Resistencia Freak y acaricie sus orejas con el episodio 29, Alejandro Magno. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo y Mario Hitchman. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Martín Schlotzer. las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.